Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde continuaremos resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy le toca el turno al Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Como siempre, os quiero recordar que es mucho mejor que leáis la obra y vengáis aquí a recapitular los hechos más importantes, pero eso depende únicamente del que esté escuchando esto. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 1. Historia de la puerta. El señor Utterson es un abogado londinense rico y respetado, un hombre reservado y quizás incluso aburrido que, sin embargo, inspira un extraño cariño en quienes lo conocen. A pesar de su eminente respetabilidad, nunca abandona a un amigo cuya reputación ha sido mancillada o arruinada. Utterson mantiene una estrecha amistad con el señor Enfield, su pariente lejano y también un respetable caballero londinense. Los dos parecen tener poco en común, y cuando dan su paseo semanal juntos, a menudo recorren una gran distancia sin decirse nada. Sin embargo, esperan estos paseos como uno de los momentos culminantes de la semana. Cuando comienza la historia, Utterson y Enfield están dando su paseo dominical habitual y, caminando por una calle de aspecto particularmente próspero, se encuentran con un edificio abandonado que parece fuera de lugar en el vecindario. Y Enfield le relata una historia en relación con este edificio. Enfield caminaba por el mismo vecindario a altas horas de la noche, cuando fue testigo de cómo un hombre encogido y deforme chocaba y pisoteaba a una niña. Agarró al hombre antes de que se pudiera escapar y luego lo llevó de regreso a la chica, alrededor de la cual se había reunido una multitud enfadada. El hombre parecía tan abrumadoramente feo que la multitud inmediatamente lo despreció. Unida, la multitud amenazó con arruinar el buen hombre al hombre feo, a no ser que hiciera algo para enmendarlo. El hombre, viéndose atrapado, los compró con 100 libras, que obtuvo al entrar al edificio abandonado por su única puerta. Curiosamente, el cheque llevaba el nombre de un gran hombre de reputación, además ya de las sospechas de Enfield resultó ser legítimo y no una falsificación. Enfield plantea la hipótesis de que el hombre feo culpable había chantajeado de alguna manera al hombre cuyo nombre aparecía en el cheque. Sin embargo, rechazando los chismes, Enfield se niega a revelar a ese hombre. Utterson luego hace varias preguntas puntuales que confirman los detalles del incidente. Enfield intenta describir la naturaleza de la fealdad del hombre misterioso, pero no puede expresarlo afirmando que nunca vio a un hombre que le desagradara tanto y sin embargo apenas supiera por qué. Él divulga que el nombre del culpable era Hyde y en ese punto Utterson declara que conoce al hombre y señala que ahora puede adivinar el nombre en el cheque. Pero como los hombres acaban de discutir la virtud de ocuparse de sus propios asuntos, rápidamente acuerdan no volver a hablar del tema nunca más. Capítulo 2. En busca del señor Hyde. Utterson, impulsado por su conversación con Enfield, regresa a casa para estudiar el testamento que redactó para su amigo cercano, el Dr. Jekyll, afirmando que en caso de muerte o desaparición de Jekyll, todos sus bienes deben ser entregados de inmediato al señor Edward Hyde. Esta extraña voluntad había preocupado a Utterson durante mucho tiempo, pero ahora que ha escuchado algo sobre el comportamiento de Hyde, se enfada aún más y se siente convencido de que Hyde tiene un poder peculiar sobre Jekyll. Buscando desentrañar el misterio, visita al Dr. Lanyon, un amigo de Jekyll, pero Lanyon nunca ha oído hablar de Hyde y ha perdido la comunicación con Jekyll como resultado de una disputa profesional. Lanyon se refiere a la línea de investigación más reciente de Jekyll como tonterías no científicas. Más tarde esa noche, Utterson es perseguido por pesadillas en las que un hombre sin rostro atropella a un niño pequeño, y en la que la misma figura aterradora y sin rostro se para junto a la cama de Jekyll y le ordena que se levante. Pronto, Utterson comienza a pasar el tiempo alrededor del edificio en ruinas, donde Enfield vio entrar a Hyde con la esperanza de verle. Hyde, un joven pequeño, finalmente aparecen y Utterson se le acerca. Utterson se presenta como amigo de Henry Jekyll. Hyde, manteniendo la cabeza gacha, le devuelve los saludos. Le pide a Hyde que le muestre su rostro para que lo reconozca si lo vuelve a ver. Hyde obedece y, como Enfield antes que él, Utterson se siente consternado y horrorizado, pero no puede precisar exactamente qué hace a Hyde tan feo. Hyde luego le ofrece a Utterson su dirección.
Después de este encuentro, Utterson visita a Jekyll. En este punto, aprendemos lo que el propio Utterson ha sabido durante todo este tiempo, a saber que el edificio en ruinas que Hyde frecuenta es en realidad un laboratorio adjunto a la casa bien cuidada de Jekyll que mira hacia afuera en una calle paralela. Utterson es admitido en la casa de Jekyll por el mayordomo de Jekyll, el señor Poole, pero Jekyll no está. Poole le dice a Utterson que Hyde tiene una llave del laboratorio y que todos los sirvientes tienen órdenes de obedecer a Hyde. El abogado se dirige a casa preocupado por su amigo. Asume que Hyde está chantajeando a Jekyll, tal vez por algunos delitos que Jekyll cometió en su juventud. Capítulo 3. El Dr. Jekyll estaba tranquilo. 2 semanas después, Jekyll organiza una cena muy concurrida. Utterson se queda hasta tarde para que los dos hombres puedan hablar en privado. Utterson menciona el testamento y Jekyll comienza a hacer una broma al respecto, pero se pone pálido cuando Utterson le dice que ha estado aprendiendo algo del joven Hyde. Jekyll explica que la situación con Hyde es excepcional y no se puede resolver hablando. También insiste en que en el momento que elija podrá deshacerse del señor Hyde. Pero Jekyll enfatiza en el gran interés que tiene actualmente en Hyde y su deseo de continuar proveyéndolo. Le hace prometer a Utterson que llevará a cabo su voluntad y testamento. Capítulo 4. El asesinato de Carew. Aproximadamente un año después, la escena comienza con una criada que, sentada en una ventana en las primeras horas de la mañana, es testigo de un asesinato en la calle de abajo. Ve a un hombre pequeño de aspecto malvado a quien reconoce como el señor Hyde, encontrarse con un caballero educado y anciano, y cuando el caballero le ofrece un saludo a Hyde, Hyde de repente se vuelve hacia él con un palo y lo golpea hasta matarlo. La policía encuentra una carta dirigida a Utterson sobre el cadáver y en consecuencia convocan al abogado, identifica el cuerpo como el señor Danvers Carew, un miembro popular del Parlamento y uno de sus clientes. Utterson todavía tiene la dirección de Hyde y acompaña a la policía a un conjunto de habitaciones ubicadas en una parte pobre y de aspecto malvado de la ciudad. Utterson reflexiona sobre lo extraño que es un hombre que vive en tal miseria sea el heredero de la fortuna de Henry Jekyll. La casera de aspecto villano de Hyde deja entrar a los hombres, pero el presunto asesino no está en la casa. La policía encuentra el arma homicida y los restos quemados de la chequera de Hyde. En una visita posterior al banco, el inspector de policía se entera que Hyde todavía tiene una cuenta allí. El oficial asume que solo necesita esperar a que Hyde vaya y retire el dinero. En los días y semanas siguientes, sin embargo, no aparece ninguna señal de Hyde, no tiene familia ni amigos y quienes lo han visto no pueden dar descripciones precisas, difieren en los detalles y están de acuerdo solo en el aspecto maligno de su apariencia. Capítulo 5. El incidente de la carta. Utterson visita a Jekyll, a quien encuentra en su laboratorio con un aspecto mortalmente enfermo. Jekyll afirma febrilmente en que Hyde se ha ido y que su relación ha terminado. También le asegura a Utterson que la policía nunca encontrará al hombre. Jekyll luego le muestra una carta a Utterson y le pregunta que qué debe hacer con ella, ya que teme que podría dañar su reputación si se la entrega a la policía. La carta es de Hyde, asegurándole a Jekyll que tiene medios para escapar, que Jekyll no debería preocuparse por él y que él se considera indigno de la gran generosidad de Jekyll. Utterson pregunta si Hyde dictó los términos del testamento de Jekyll, especialmente su insistencia en que Hyde herede el caso de la desaparición de Jekyll. Este responde afirmativamente, y Utterson le dice a su amigo que probablemente Hyde tenía la intención de asesinarlo, ya que estuvo cerca de escapar. Al salir, Utterson se encuentra con Poole, el mayordomo, y le pide que describa al hombre que entregó la carta. Poole, desconcertado, afirma no tener conocimiento de que se entreguen cartas que no sea en el correo habitual. Esa noche, tomando unas copas, Utterson consulta con su secretario de confianza, el señor Guest, que es un experto en caligrafía. Guest compara la caligrafía de Hyde con algunos aspectos del propio Jekyll y sugiere que la misma mano escribió a ambos. El guión de Hyde simplemente se inclina en la dirección opuesta, como con el propósito de ocultarse. Utterson reacciona con alarma ante la idea de que Jekyll falsificaría una carta para un asesino. Capítulo 6. La extraña aventura del Dr. Lanyon. A medida que pasa el tiempo sin señales de la reaparición de Hyde, Jekyll se vuelve más saludable y sociable, dedicándose a la caridad.
Para Utterson parece que la eliminación de la influencia maligna de Hyde ha tenido un efecto tremendamente positivo en Jekyll. Después de 2 meses de este plácido estilo de vida, Jekyll organiza una cena a la que asisten tanto Utterson como Lanyon, y los tres conversan como viejos amigos. Pero unos días después, cuando Utterson visita a Jekyll, Poole informa que su amo no recibe visitas. Este escenario se repite durante una semana, por lo que Utterson va a visitar a Lanyon con la esperanza de saber por qué Jekyll ha rechazado cualquier visita. Encuentra a Lanyon en muy mal estado de salud, pálido y enfermizo, con una mirada asustada en los ojos. Lanyon explica que ha tenido una gran conmoción y espera morir en unas pocas semanas. La vida ha sido agradable, dice, me gustó, sí señor, me gustaba. Luego agrega, a veces pienso que si supiéramos todo, deberíamos estar más contentos de irnos. Cuando Utterson menciona que Jekyll también parece estar enfermo, Lanyon exige violentamente que hablen de cualquier cosa menos de Jekyll. Promete que después de su muerte, Utterson puede conocer la verdad sobre todo, pero por ahora no lo discutirá. Luego en casa, Utterson le escribe a Jekyll hablándole de haber sido rechazado de su casa y preguntando qué causó la ruptura entre él y Lanyon. Pronto llega la respuesta de Jekyll que explica que, aunque todavía se preocupa por Lanyon, comprende por qué el médico dice que no pueden verse. En cuanto al propio Jekyll, promete su continuo afecto por Utterson, pero agrega que a partir de ahora mantendrá un estricto aislamiento sin ver a nadie. Dice que está sufriendo un castigo que no puede nombrar. Lanyon muere unas semanas después, cumpliendo su profecía. Después del funeral, Utterson saca de su caja fuerte una carta que Lanyon quería que leyera después de su muerte. En el interior, Utterson encuentra un solo sobre, marcado para permanecer sellado hasta que Jekyll también muera. Por principio profesional, Utterson supera su curiosidad y guarda el sobre para dejarlo para el futuro. A medida que pasan las semanas, visita a Jekyll cada vez con menos frecuencia y el mayordomo le sigue negando la entrada. Capítulo 7. El episodio de la ventana. El domingo siguiente, Utterson y Enfield están dando su paseo habitual. Al pasar por la puerta donde Enfield le vio a Hyde para entrar a recuperar el cheque del señor Jekyll, Enfield comenta sobre el caso de asesinato. Señala que la historia que comenzó con el pistoleo ha llegado a su fin, ya que Londres nunca volverá a ver al señor Hyde. Enfield menciona que las semanas intermediarias se enteró que el destartalado laboratorio por el que pasan está conectado físicamente a la casa del señor Jekyll, y ambos se detienen a mirar por las ventanas de su casa. Y Utterson señala su preocupación por la salud de Jekyll. Para su sorpresa, los dos hombres se encuentran a Jekyll en la ventana, disfrutando del aire fresco. Jekyll se queja de que se siente muy deprimido, y Utterson sugiere que se una a ellos para dar un paseo, para ayudar a su circulación. Jekyll se niega diciendo que no puede salir. Luego, justo cuando reanudan la conversación cortés, una mirada de terror se apodera de su rostro, y rápidamente cierra la ventana y desaparece. Utterson y Enfield se marchan en un silencio de asombro. Capítulo 8. La última noche. El mayordomo de Jekyll, el señor Poole, visita a Utterson una noche después de la cena. Profundamente agitado, solo dice que cree que ha habido algún juego sucio con respecto al Dr. Jekyll. Rápidamente lleva a Utterson a la residencia de su amo. La noche es oscura y ventosa, las calles están desiertas, lo que da a Utterson una premonición de desastre. Cuando llega a la casa de Jekyll, encuentra a los sirvientes reunidos con miedo en el salón principal. Poole lleva a Utterson a la puerta del laboratorio de Jekyll y llama adentro, diciendo que Utterson ha venido de visita. Responde una voz extraña, que no se parece en nada a la de Jekyll. El dueño de la voz le dice a Poole que no puede recibir visitas. Poole y Utterson se retiran a la cocina, donde Poole insiste en que la voz que escucharon que emana del laboratorio no pertenece a su maestro. Utterson se pregunta por qué el asesino permanecería en el laboratorio si acaba de matar a Jekyll y no simplemente huir. Poole describe cómo la voz misteriosa lo ha enviado a hacer recados constantes a los químicos. El hombre del laboratorio parece desesperado por algún ingrediente que no venda ninguna farmacia en Londres. Utterson, todavía esperanzado, pregunta si las notas que Poole ha recibido están a manos del médico, pero Poole luego revela que ha visto a la persona dentro del laboratorio, cuando salió brevemente a buscar algo, y que el hombre no se parecía en nada a Jekyll. Utterson sugiere que Jekyll puede tener algún tipo de enfermedad que cambia su voz y deforma sus rasgos, haciéndolos irreconocibles.
Al escuchar las palabras de Poole, Utterson decide que él y Poole deben irrumpir en el laboratorio y ver qué está sucediendo allí. Envía a 2 sirvientes alrededor de la cuadra de la otra puerta del laboratorio, donde Enfield ve a Hyde al principio de la obra. Luego, armados con la atizador de chimenea y un hacha, Utterson y Poole regresan a la puerta interior. Utterson llama adentro, exigiendo la entrada. La voz le ruega a Utterson que tenga piedad y que le deje en paz. El abogado, sin embargo, reconoce la voz como la de Hyde y le ordena a Poole que derribe la puerta. Una vez dentro, los hombres encuentran el cuerpo de Hyde tirado en el suelo, con un frasco aplastado en la mano. Parece haberse envenenado a sí mismo. Utterson señala que Hyde lleva un traje que pertenece a Jekyll y que es demasiado grande para él. Los hombres registran todo el laboratorio, así como el quirófano del cirujano de abajo y las otras habitaciones del edificio, pero no encuentran ni rastro de Jekyll ni un cadáver. Observan un gran espejo y piensan que es extraño encontrar un artículo así en un laboratorio científico. Luego, en la mesa de trabajo de Jekyll, encuentran un gran sobre dirigido a Utterson que contiene 3 artículos. El primero es un testamento, muy parecido al anterior, excepto que reemplaza el nombre de Hyde por el nombre de Utterson. El segundo es una nota para Utterson con la fecha actual. Basado en esta pieza de evidencia, Utterson supone que Jekyll todavía está vivo y se pregunta si Hyde realmente murió por suicidio o si Jekyll lo mató. Esta nota le indica a Utterson que se vaya a casa de inmediato y lea la carta que Lanyon le dio antes. Agrega que si desea aprender más, Utterson puede leer la confesión de tu digno e infeliz amigo Henry Jekyll. Utterson saca el tercer artículo del sobre, un paquete sellado, y le promete a Poole que regresará a casa esa noche y llamará a la policía. Luego regresa a su oficina para leer la carta de Lanyon y el contenido del paquete sellado. Capítulo 9. La narración de Dr. Lanyon. Este capítulo constituye una transcripción palabra por palabra de la carta que Lanyon pretende que Utterson abra después de la muerte de Lanyon y Jekyll. Lanyon escribe que después de la última cena de Jekyll recibió una extraña carta suya. La carta pedía a Lanyon que fuera a la casa de Jekyll y con la ayuda de Poole irrumpiera en la habitación superior o gabinete del laboratorio de Jekyll. La carta instruía a Lanyon a sacar un cajón específico y todo su contenido del laboratorio, regresar con este cajón a su propia casa y esperar a un hombre que vendría a reclamarlo precisamente a la noche. A Lanyon le pareció que la carta había sido escrita en un estado de ánimo desesperado. No ofreció ninguna explicación por las órdenes que dio, pero le prometió a Lanyon que si lo hacía lo que le ordenaba pronto lo entendería todo. Lanyon fue debidamente a la casa de Jekyll, donde Poole y un cerrajero lo conocieron. El cerrajero irrumpió en el laboratorio y Lanyon regresó a casa con el cajón. Dentro del cajón, Lanyon encontró varios viales. Uno contenía lo que parecía ser sal y en otro un particular líquido rojo. El cajón también contenía un cuaderno donde registraba lo que parecía ser años de experimentos, con pequeñas anotaciones como doble o fracaso total, esparcidos en medio de una larga lista de fechas. Sin embargo, los cuadernos no ofrecían indicios de lo que implicaban los experimentos. Lanyon esperó a su visitante cada vez más seguro de que Jekyll debía estar loco. Como se prometió, al filo de la medianoche apareció un hombre pequeño y de aspecto malvado, vestido con ropa demasiado grande para él. Era por supuesto el señor Hyde, pero Lanyon nunca había visto a este hombre, no lo reconoció. Hyde parecía nervioso y emocionado. Evitó la conversación cortés, interesado solo en el contenido del cajón. Lanyon le indicó que lo hiciera y Hyde pidió un vaso graduado. En él mezcló los ingredientes del cajón para formar un líquido púrpura que luego se volvió verde. Hyde hizo una pausa y le preguntó a Lanyon si debería irse y llevarse el vaso con él, o si debería quedarse y bebérselo frente a Lanyon, permitiendo que el médico presenciara algo que, según él, asombraría la incredulidad de Satanás. Lanyon, irritado, declaró que ya se había involucrado tanto en el asunto que quería ver el final. Mezcló los ingredientes del cajón para formar un líquido púrpura que luego se volvió verde. Hyde tomó el vaso y le dijo a Lanyon que su escepticismo hacia la medicina trascendental ahora sería refutado. Ante los ojos de Lanyon, el hombre deforme bebió el vaso de un trago y luego pareció hincharse, su cuerpo se expandió y su rostro se derritió, y cambió hasta que sorprendentemente Hyde se había ido y el Dr. Jekyll estaba en su lugar. Lanyon termina aquí su carta afirmando que lo que el Dr. Jekyll le dijo después es demasiado impactante para repetirlo y que el horror del evento le ha arruinado tanto su constitución que pronto morirá.
Capítulo 10. Declaración completa del caso Henry Jekyll. Este capítulo ofrece una transcripción de la carta que Jekyll deja para Utterson en el laboratorio. Jekyll escribe que al nacer poseía una gran herencia, un cuerpo sano y una naturaleza decente y trabajadora. Su idealismo le permitió mantener una seriedad respetable en público mientras ocultaba su lado más frívolo e indecente. Cuando creció por completo, se encontró llevando una vida dual, en la que su lado mejor se sentía constantemente culpable por las transgresiones de su lado más oscuro. Cuando sus intereses científicos llevaron a estudios místicos sobre la naturaleza dividida del hombre, esperaba encontrar alguna solución a su propia naturaleza dividida. Jekyll insiste en que el hombre no es verdaderamente uno, sino verdaderamente dos, y registra cómo soñaba con separar las naturalezas buena y mala. Jekyll informa que después de mucha investigación finalmente encontró una solución química que podría servir a sus propósitos. Comprando una gran cantidad de sal como último ingrediente, tomó la poción sabiendo que estaba arriesgando su vida, pero se mantuvo impulsado por las esperanzas de hacer un gran descubrimiento. Al principio experimentó un dolor y náuseas increíbles, pero a medida que estos síntomas disminuyeron, se sintió vigoroso y lleno de imprudencia y sensualidad. Se había convertido en el encogido y deformado Mr. Hyde. Él plantea la hipótesis de que la pequeña estatura de Hyde se debía al hecho de que esta persona representaba solo su lado malvado, que hasta ese momento había sido reprimido. Al mirarse por primera vez en un espejo después de la transformación, Jekyll, convertido en Hyde, no sintió repulsión por su nueva forma, en cambio experimentó un salto de bienvenida. Llegó a deleitarse viendo cómo Jekyll se estaba volviendo demasiado viejo para actuar según sus impulsos más vergonzosos, pero Hyde era un hombre más joven, la personificación del lado malvado que surgió varios años después del nacimiento del propio Jekyll. Transformarse en Hyde se convirtió en una salida bienvenida para las pasiones de Jekyll. Jekyll amuebló la casa y abrió una cuenta bancaria para su alter ego, Hyde, quien pronto se hundió en la degeneración total. Pero cada vez que se transformaba de nuevo en Jekyll no se sentía culpable por las oscuras hazañas de Hyde, aunque trataba de conseguir los errores que se habían cometido. No fue hasta 2 meses antes del asesinato de Carew que Jekyll encontró motivo de preocupación. Mientras dormía una noche, involuntariamente se transformó en Hyde, sin la ayuda de la poción, y despertó en el cuerpo de su mitad más oscura. Este incidente lo convenció de que debía terminar con sus transformaciones o arriesgarse a quedar atrapado en la forma de Hyde para siempre. Pero después de 2 meses como Jekyll, cedió y volvió a tomar la poción. Hyde, reprimido durante tanto tiempo, emergió salvaje y vengativamente salvaje, y fue en ese estado de ánimo que golpeó a Carew hasta la muerte, deleitándose con el crimen. Hyde no mostró remordimiento por el asesinato, pero Jekyll se arrodilló y oró a Dios por perdón incluso antes de que se completara su transformación. La horrible naturaleza del asesino convenció a Jekyll de no volver a transformarse nunca más. Sin embargo, con el tiempo Jekyll se cansó de la virtud constante y complació algunos de sus deseos más oscuros en su propia persona, no en la de Hyde. Pero esta inmersión en la oscuridad resultó suficiente para provocar otra transformación espontánea en Hyde, que tuvo lugar cuando Jekyll estaba sentado en un parque lejos de casa. Como Hyde inmediatamente se sintió valiente y poderoso, pero también sabía que la policía lo apresaría por el asesinato de Carew, ni siquiera podía regresar a sus habitaciones para obtener sus pociones sin ser gran riesgo de ser capturado. Fue entonces cuando le envió un mensaje a Lanyon para que entrara en su laboratorio y le trajera sus pociones. Después de esa noche, tuvo que tomar una dosis doble de la poción cada 6 horas para evitar la transformación espontánea en Hyde. Tan pronto como la droga comenzara a desaparecer, comenzaría su proceso de transformación. En sus últimas y desesperadas horas, Hyde se hizo más fuerte a medida que Jekyll se debilitaba. Además, la sal necesaria para la poción comenzó a agotarse. Jekyll ordenó más, solo para descubrir que el mineral no tenía el mismo efecto. Se dio cuenta de que la sal original debía contener una impureza que hacía que la poción funcionara. Jekyll anticipó entonces la rápida aproximación del momento en el que debe convertirse en Hyde de forma permanente. Por lo tanto, usó lo último de la poción para ganar tiempo durante el cual redactar esa carta.
Jekyll escribe que no sabe si cuando se enfrente al descubrimiento, Hyde se suicidará o será arrestado y ahorcado, pero sabe que para cuando Utterson lea esta carta, Henry Jekyll ya no existirá.